Nosotros venimos desde la Secretaría Distrital de Salud. Mi compañero Juan le va a explicar toda la estrategia que se está implementando, que son los centros de escucha LGBTI, y la implementación de la ruta de promoción y mantenimiento en salud. Son dos estrategias que se desarrollan a través de la Secretaría Distrital de Salud en articulación con las redes de atención de servicios integrales. Bueno, buenas tardes a todos, todas y todes. Bueno, la intervención de hoy parte del reconocimiento de las falencias que tenemos a nivel distrital, a nivel de lo público, a nivel de la institucionalidad, sobre la atención histórica que se ha venido dando a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Es de reconocer que cambian las administraciones y también cambia la metodología de intervención, y algunas administraciones se han olvidado de las atenciones a personas de forma diferencial, sobre todo cuando se tratan de personas trans. Digamos que actualmente existe una estrategia que trata a partir de, no sé si ustedes lo saben, pero el año pasado se hizo un nuevo documento COMPES para volver a revisar los lineamientos de política pública, y en ese documento se dejaron unas especificaciones acerca de la necesidad de profundizar en la atención psicosocial y la necesidad de profundizar en materia de derechos para personas trans y no binarias, ¿vale? Entonces, a partir de eso es que surgen algunas modificaciones en el trato a la diversidad sexual. Yo soy el trabajador social del Centro de Escucha LGBT de la Subred Norte, y digamos que es el grupo encargado de intentar velar por el diálogo entre la ciudadanía y la institución para poder romper barreras de acceso. Entonces, el equipo está conformado por un trabajador social, perdón que me ponga por delante, un psicólogo, un auxiliar de enfermería, una enfermera y un gestor o gestora comunitaria. Bajo la dinámica de la necesidad de que las personas trans sean más visibilizadas y sus necesidades sean tocadas de manera más profunda, el gestor o la gestora comunitaria para este nuevo periodo se buscó que fuera una persona trans con activismo, con conocimiento sobre el tema, y que nos ayudara a llegar a las poblaciones de una forma más certera. ¿Por qué esto? Porque las organizaciones de base comunitaria estaban reemplazando al Estado, y eso no puede ser. Teníamos que entrar a intervenir, y pues aparte ahorita estamos en un proceso de diagnóstico, estamos tratando de mirar las necesidades, estamos muy rezagados todavía, pero estamos trabajando para poder llegar a una inclusión más efectiva. No veo nada. Entonces, las actividades del centro de escucha involucran asesorías a nivel psicosocial, asesorías a nivel en salud, grupos de apoyo a personas LGBT, grupos de apoyo a familias, asesorías familiares. Este es el componente psicosocial, que es el nuevo componente que fue construcción conjunta entre los centros de escucha y nuestra referente distrital para la ruta de promoción y mantenimiento a personas trans. El enfoque es precisamente no limitarnos, porque salud, cuando ustedes hablan de personas diversas y se habla de salud pública, se tiende a entender que, sí, pruebas de VIH, pruebas de sífilis, pruebas de hepatitis B, y hasta ahí quedó la intervención. Y atención psicosocial si alguna prueba sale positiva. Se está intentando precisamente que esto se rompa y empecemos a mirar un componente psicosocial que realmente permita que las personas sientan una conexión con la institucionalidad, con las atenciones, y sientan que sus derechos se están restableciendo. Bueno, los recorridos en calle básicamente son jornadas en las que empezamos a reconocer el territorio para poder hacer una cartografía de necesidades. En mi caso serían las 6 localidades del norte de la ciudad. Las actividades lúdico-pedagógicas tienden a tratar temas que desconocen personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversos. Entonces vamos a organizaciones de base comunitaria, vamos con líderes sociales y respondemos a los temas que quieren tratar en materia de salud. Las asesorías psicosociales, pues ya es una atención individualizada por parte de psicología y trabajo social. En un acercamiento, obviamente es un acercamiento inicial, de ahí se desprenden los procesos de canalización para poder tener una atención más profunda en este tema. Las asesorías en salud, pues esas sí ya van más enfocadas, asesorías sobre enfermedades de transmisión sexual, prevención de enfermedades como el cáncer de testículo, cáncer de mama, diabetes, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que ver en el tema de salud. Las canalizaciones, pues ya se las mencioné, básicamente nosotros hacemos la atención inicial y hacemos el intervalo entre la ciudadanía y la institución para poder romper las barreras de acceso a salud. Los grupos de apoyo, como ya se los mencioné, hay grupos de apoyo a familias específicamente, es decir, a personas que tienen familiares con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Me disculpo por hablar tan rápido, pero es que el tiempo está súper limitado. Yo sé que voy así, bla, 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 bla.
Y el grupo de apoyo a personas LGBT básicamente es para poder decirle a la gente, aquí está la institucionalidad también, no solamente pueden recurrir a las organizaciones de base comunitaria porque se están recargando mucho las atenciones en organizaciones de base comunitaria, sino que aquí está también presente Secretaría de Salud, la Subred Norte, para que ustedes puedan acceder a nosotros y también tengan sus espacios de distensión, sus espacios de desahogo, sus espacios de contención de crisis. Las asesorías familiares, pues básicamente hasta el momento, porque esto es un nuevo tema, nos han llegado precisamente sobre todo casos de niños, niñas y adolescentes. Las familias se acercan, muchas veces las familias tienen cierta restricción o cierto miedo a hablar del tema, entonces digamos que padres y madres han aprovechado su confianza en la institucionalidad para poder acercarse y desde allí hemos trabajado en la desmitificación de la diversidad sexual en las infancias y las adolescencias. El fortalecimiento de redes es algo muy importante que ha cambiado su énfasis en este nuevo periodo porque se está haciendo hacia instituciones. Entonces, quiero retomar algo que hablaban en las anteriores intervenciones y es la necesidad de hacer pedagogía con los centros de atención, de hacer pedagogía con el médico que atiende, de hacer pedagogía con los diferentes sectores, cuando la persona va a planeación, a tratar de sacar su encuesta SISBEN, cuando la persona se acerca a un servicio de integración social, etcétera, etcétera. Entonces, estos fortalecimientos durante este periodo, al menos en la Subred Norte, se están enfocando en generar capacidades de atención a la diversidad sexual, a las diferentes entidades, instituciones públicas y privadas que atienden a personas diversas. Los acompañamientos solidarios básicamente es cuando llegan casos muy difíciles con barreras de acceso muy complicadas y nosotros tenemos que hacer una ruta de articulación interinstitucional. Entonces les voy a poner el ejemplo. Imagínense que llega una mujer trans, migrante venezolana en su mayoría, sin seguridad social, sin acceso a garantías de ningún tipo, que no ha podido sacar el PPT, etcétera, etcétera. Se llega con nosotros, nosotros le hacemos la prueba de VIH, sífilis, hepatitis, y de pronto esa prueba sale positiva en absolutamente todo y no tiene cómo ser atendida aquí. Entonces, el acompañamiento solidario es acompañar a la persona en cada paso, con cada institución, hasta que se resuelva su inconveniente en atención. ¿Listo? Y pues por último, que es de lo que nos estamos intentando desligar, es que no solamente somos pruebas de VIH, sífilis y hepatitis, pero también las tomamos. Y eso es el funcionamiento del centro de escucha. De nuevo, qué pena por la carrera, ¿vale? Gracias. Gracias, Juan. Bueno, yo voy a tratar de explicarlo rápidamente en los 10 minutos que nos quedan. Bueno, porque desde el distrito se empezó a crear o a hacer la adaptación a las rutas integrales de atención en salud. Es una deuda histórica que tiene el sector salud con la población trans, porque pues evidentemente uno de los derechos que más se le vulnera a la población trans es el derecho a la salud, pero específicamente frente a todo el tema de sus construcciones identitarias. Y esta vulneración de derechos pues trae unos problemas en salud. El primer problema más grave, o digamos una de las prácticas que se evidencia en la población, son las transformaciones corporales de manera artesanal. Estas prácticas, o qué son esas transformaciones corporales de manera artesanal, son unas prácticas que hacen hombres y mujeres de manera empírica, sin ningún acompañamiento médico. Muchas veces se hacen entre las mismas personas o entre las madres trans, que es una figura que lo explicaba el médico, que es esa figura de madre trans que cuando las personas no encuentran su apoyo en la familia, esa madre trans adopta ese rol. Entonces, estas prácticas artesanales muchas veces lo hacen estas personas que no tienen un conocimiento médico, no hay unas condiciones de higiene y muchas veces se hacen en las casas. Estas prácticas artesanales tienen unas consecuencias graves en salud, tanto en salud física como en la salud mental. Yo no me voy a detener a hablar de esas consecuencias porque pues mi perfil no es médico, pero dentro de estos factores de riesgo se habla que cuando las personas hacen estas prácticas para construir esos cuerpos, hay dos procesos. Uno, que es de manera, pues a través de las hormonas o a través de modificaciones corporales artesanales. Cuando nosotros hablamos de manera hormonal, es decir, cuando la persona va
a la farmacia para determinar cuál es la hormona que más se adapta para obtener esos cambios, bien sea de manera femenina o masculina. El señor de la farmacia es quien le dice, tome este medicamento. Y dentro de esos factores de riesgo que se ha determinado, que Juan nos explicaba que hay unos lineamientos de atención en salud que habla de esos factores de riesgo, se habla que hay hipertensión, hay factores de riesgo para diabetes, hay factores de riesgo para obesidad. También se ha evidenciado que hay unos cambios de comportamiento en el estado de ánimo y hay un mito que se trabaja en la población trans, que eso es algo entre pares, que se dice que entre más hormonas yo me aplique en el cuerpo, más rápido voy a obtener esos cambios. ¿Y qué sucede? Que pueden haber daños hepáticos porque el cuerpo absorbe la hormona necesaria y el resto la desecha. Y cuando nosotros ya hablamos de modificaciones corporales artesanales, es decir, que la persona quiere construir su cuerpo, entonces en el caso de las chicas trans, se aplican silicona, aceite de Johnson, los famosos biopolímeros, y eso tiene unos efectos negativos en el cuerpo. Es decir, algunas chicas se aplican para el aumento de sus senos, en su cola, para feminizar el rostro, y se ha evidenciado que estas sustancias empieza a rechazarlas el cuerpo y ocasiona que haya úlceras, que el producto migre, es decir, algunas chicas trans se aplican las siliconas en sus senos y esto hace que haya un desplazamiento, bien sea en la zona de los testículos o en las piernas y rodillas, y esto está muy ocasionado con el dolor. También se puede necrosar el tejido, por lo tanto hay una amputación y en el peor de los casos, que nosotros ya hemos tenido casos, es la muerte de las personas por estas construcciones identitarias de manera empírica. Entonces, esto se vuelve un problema en salud pública, porque claro, si yo tengo el acompañamiento médico, pues yo no voy a acudir a estas prácticas de manera artesanal. Por eso es que desde el distrito, también como un llamado de la misma comunidad, de las organizaciones de base comunitaria, se empieza a construir o se empieza a hacer una adaptación a las rutas integrales de atención en salud. ¿Desde dónde? Entonces, ¿cuál es la normatividad que sustenta que los tránsitos no son procesos estéticos, sino son procesos funcionales? Es decir, que tienen un impacto en la salud de las personas. Entonces, como les decía, hay unas incidencias políticas, es decir, hay un llamado de las organizaciones y de la comunidad que el sector salud debe dar una respuesta a estas construcciones identitarias. Hay unas normas nacionales y dentro de esas normas nacionales están las rutas integrales de atención en salud. Hay un plan de desarrollo distrital que está ligado al modelo de salud ajustado con enfoque diferencial, algo que me parece que es importante que todos y todas conozcamos el enfoque diferencial y que en cada una de nuestras actividades lo podamos aplicar. Y también está la política pública LGBTI, es decir, esta estrategia de dar respuesta a esas acciones que se piden desde el sector salud y la adaptación de las RIAs con enfoque diferencial. Yo voy a explicar rápidamente qué son las rutas integrales de atención en salud. Pues las rutas integrales de atención en salud son diseñadas por el Ministerio de Salud. Estas rutas van dirigidas a toda la población colombiana. ¿Y cuál es la finalidad de las rutas integrales de atención en salud? Definen las condiciones necesarias para asegurar la integralidad en la atención por parte de los agentes del sistema de salud. Es decir, las rutas integrales de atención en salud, todas las instituciones deben implementarlas. ¿Y qué le apunta a las rutas integrales de atención en salud? La integralidad, no solamente a las personas, sino las familias y comunidades. Por eso nosotros desde el sector salud, en estos tránsitos, no solamente transita la persona, sino también transita la familia. Por eso nosotros desde los centros de escucha LGBTI se construye un componente psicosocial que dé esa respuesta diferencial a las necesidades de las familias, porque no solamente nosotros hemos identificado dos casos, las familias que rechazan los tránsitos, bien sea por un tema de desconocimiento, por un tema religioso, que necesitan también el acompañamiento acerca de toda la educación en la diversidad sexual, pero también están las otras familias que aceptan o quieren
hacer el acompañamiento a sus hijos, a sus hijas, pero no tienen esas herramientas y tienen muchos miedos que están ligados a que sus hijos o sus hijas o sus hijas sean discriminados, sean violentados, se les vulnere el derecho. Entonces, alguna vez cuando nosotros empezamos a construir el componente psicosocial, hicimos una línea base con organizaciones de base comunitaria, con las mismas familias, y una mamá me decía, yo tengo miedo que mi hija sufra, que mi hija sea discriminada, que mi hija se le vulnere algo tan básico como es el derecho al trabajo. Entonces, desde el componente psicosocial se pretende dar estas respuestas diferenciales a la familia. Y para que las instituciones puedan articular esas rutas integrales de atención en salud, tienen que haber unas acciones intersectoriales y sectoriales orientadas a promover el bienestar y el desarrollo de las personas, familias y comunidades. Es decir, para nosotros es tan fundamental no solamente la articulación con las EPS, sino también con las organizaciones de base comunitaria, con las ofertas que tiene el distrito, porque las necesidades de la población trans no solamente está relacionada con la salud, con las necesidades en salud, sino que también hay unas necesidades sociales. Y nosotros dentro de los centros de escucha, como ahorita Juan lo explicaba, hay unas atenciones individuales y colectivas para la promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Es decir, nosotros desde los centros de escucha hacemos todo lo que es la salud pública. Hacemos procesos de promoción, hacemos procesos de detección temprana, hacemos procesos de prevención. Todos los que estamos acá sabemos que la salud pública es fundamental para prevenir las enfermedades y hacer una detección temprana. Nosotros cuando identificamos el riesgo, es decir, nosotros estamos en el territorio, hacemos todas estas acciones, identificamos que una persona trans está teniendo un proceso de hormonización de manera automedicada. Nosotros para gestionar el riesgo nos articulamos con las EPS para que haya un proceso de diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación si es el caso. Y hacemos acciones del cuidado que se esperan del individuo para el mantenimiento o recuperación de salud. Es decir que nosotros acá también también hay un tema de corresponsabilidad, es decir, dentro de las acciones que hace el centro de escucha, no solamente se educa de los derechos, sino también de los deberes que tiene la población trans frente a todo el tema de sus construcciones identitarias. Y desde las rutas de promoción y mantenimiento en salud, los centros de escucha, ¿qué se está haciendo? Se dirige a promover la salud, es decir, específicamente con la población trans, se hacen acciones educativas de la importancia que hagan un tránsito seguro, es decir, con el acompañamiento médico, se hace la prevención del riesgo y prevención de la enfermedad, como yo les explicaba al principio, estos tránsitos de manera artesanal tienen unas implicaciones fuertes en la salud física y en la salud mental, y se genera cultura del cuidado de la salud. Acá algo también muy importante es que con las familias se trabaja, que la familia pueda también apoyar el proceso de tránsito de sus hijos y de sus hijas. Porque, ¿qué pasa? Digamos, en los adolescentes que quieren iniciar un proceso de hormonización, si no se cuenta con el consentimiento de la familia, no lo van a hacer. Pero, sin embargo, las personas trans, así no tengan el consentimiento de sus familiares, lo hacen de manera empírica. Entonces, dentro de ese proceso educativo se espera que la familia también apoye a su hijo, a su hija, para que pueda hacer estos procesos bajo el acompañamiento médico. Y están las rutas de atención por grupos de riesgo, pues que estas son un tema más resolutivo, es decir, estas rutas se aterrizan a través de las instituciones de salud, de las EPS, y acá algo importante es que hayan unas intervenciones oportunas, bien sea para evitar la aparición de una o varias condiciones específicas de salud o para realizar el diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación. Dentro de las rutas integrales de atención en salud hay 16 RIAs. En el caso de las construcciones identitarias, es decir, de esa persona que ya empezó un proceso de manera artesanal y está teniendo una secuela, la ruta que nosotros estamos activando a través de los centros de escucha es la ruta número 5, que se llama RIAs para población con riesgo o presencia de trastornos psicosociales y del comportamiento.
¿Por qué razón se debe activar esta ruta? Acá, digamos, en el sistema de salud, para que una persona pueda tener un tratamiento, pueda tener rehabilitación o paliación, si es el caso, tiene que estar ligada a un diagnóstico, por un tema bien sea de facturación, porque el profesional necesita saber cuál es la ruta que debe seguir. En el caso de los tránsitos, el diagnóstico que se está dando es el diagnóstico de disforia de género. Claro, digamos que acá hay un llamado desde las organizaciones de base comunitaria, desde la misma comunidad, que se sigue patologizando las construcciones identitarias o las identidades de género ligadas a un trastorno mental. Sin embargo, en el momento es el único diagnóstico que hay y es el único diagnóstico que le permite a la población trans acceder a sus tránsitos de manera con el acompañamiento médico. Y pues están las rutas para eventos específicos que depende, digamos, el territorio, pues se prioriza el evento. Algo importante que dicen las rutas integrales de atención en salud es que tiene que haber una adaptación, tanto bien sea en los territorios como en los grupos poblacionales, porque claro, seguramente las necesidades de salud de una mujer trans van a ser totalmente diferentes a las de una mujer cisgénero. Por eso desde Secretaría de Salud, el año pasado se construyeron los lineamientos de atención en salud para personas trans y para personas no binarias. Estos lineamientos de atención en salud tienen un propósito que es orientar que cada EPS pueda construir su propia ruta, identifica esas necesidades en salud de las personas trans, incluye unos esquemas de atención en salud que dan respuesta a esas construcciones identitarias. Y bueno, este es el resumen, digamos que este es el resumen de las rutas integrales de atención en salud, cómo nosotros lo manejamos desde la salud pública y ya a través de las EPS. Entonces, en las rutas de promoción y mantenimiento de la salud, la parte de allá es todas las acciones que Juan le explicaba, las acciones que hace el centro de escucha y nos articulamos con las EPS para que haya diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos. Y estos son los esquemas de atención en salud. Estos esquemas se construyeron con grupos focales, con profesionales de la salud y con las sentencias y tutelas que han colocado las personas trans para que haya una respuesta a esas cirugías que son necesarias dentro de las construcciones identitarias. Esta es la ruta de hormonización para hombres trans. La ruta siempre va a iniciar por medicina general. Medicina general es la puerta de entrada. Este esquema no quiere decir que todas las personas tengan que pasar por psiquiatría, psicología, enfermería. Digamos que acá depende la valoración del médico general. Y se espera que dentro de ese esquema la persona tenga el acompañamiento con psiquiatría, con psicología, con enfermería, con el endocrino, consulta con dermatología porque el proceso de hormonización tiene unas secuelas, digamos que tiene unos efectos no deseados, que es el tema de alopecia o el tema de acné. Hay una consulta con nutrición porque si hay un cambio en el metabolismo, hay una consulta con fono para las personas que quieren bien sea feminizar o masculinizar su voz. Hay una consulta con ginecología porque cuando nosotros hablamos de hombres trans, biológicamente son mujeres y pues tiene que haber una respuesta. Hay un sexo mujer, ¿no? Y pues tiene que tener el acompañamiento de ginecología para que haya todo un tema de promoción y de prevención. Hay consulta, bueno, pues aquí ya hay unas consultas de seguimiento, hay consulta con el otorrino para que las personas puedan hacer una cirugía para obtener una voz femenina o masculina. Dentro de los procesos de adecuación se contempla en los hombres trans la mastectomía, es decir, la extracción de glándulas mamarias, pero eso también tiene que estar ligado a una liposucción en la parte de los senos para que haya una masculinización del tórax. Y pues acá se contempla el acompañamiento con cirugía plástica, con psicología y con anestesiología. En el caso de las mujeres trans, acá, ¿qué nos va a cambiar dentro de este esquema? Una consulta con urología, porque hay un sexo biológico de hombre, y dentro de los esquemas de adecuación corporal se contempla la mamoplastia de aumento y la liposucción.
A mí en algunos espacios hay algunas chicas trans que me dicen, ¿y la liposucción se incluye dentro de, digamos, dentro del post? Y seguramente se incluye porque hay algunas chicas que han colocado tutelas y han salido a favor de ellas. También está todo el tema de reafirmación de sexo para hombres trans, lo mismo, iniciamos por consulta con medicina general, hay acompañamiento con psicología, con ginecología, con cirugía plástica y reconstructiva, con anestesiología, y dentro de las cirugías que se contemplan es la histerectomía, que es la extracción de útero, oferectomía, que es extracción de ovarios, la reasignación sexual, la metodoplastía y faloplastía. Y también digamos que hay una valoración por medicina general porque el posoperatorio es bastante doloroso y una consulta con sexología. Acá algo muy importante es que las construcciones identitarias son únicas para cada persona. Es decir, que no todos los hombres trans quieren hacerse una reasignación de sexo, porque como lo explicaba Juan, hay algunas personas que quieren ser padres. Entonces, estos esquemas se construyen, pero no tiene que cada persona o cada chico trans tiene que pasar por este proceso. Eso depende de lo que la persona quiere. Y en el caso de las mujeres trans, pues aquí las cirugías que se contemplan es la orquidectomía, que es la amputación de testículo, penectomía, que es la amputación de pene, y la vaginoplastía. Y pues cambia la consulta con urología. Y hay un esquema de atención también que es muy importante, que ya es esas complicaciones a esas adecuaciones corporales artesanales, y la ruta puede iniciar por medicina general o por urgencias, porque hay casos que la persona necesita una atención inmediata. Dentro de los especialistas se espera que estas dos áreas remitan a cirugía plástica y reconstructiva, quien es la persona que va a extraer el material que se aplicó, pero no solamente que haya la extracción, sino que también haya un proceso de reconstrucción. Y dermatología, pues va a mejorar el aspecto de la piel. Acá en Bogotá hay 3 instituciones que tienen un programa, que es el Hospital San José, que da respuesta a esos anteriores esquemas con el programa de disforia de género. Está el Hospital San Ignacio con el programa de transdisciplinar, y está el Hospital Universitario Nacional. Ellos ahí tienen un paquete completo de profesionales, ya han hecho cirugías de reasignación de sexo, modificaciones corporales, hacen el acompañamiento a todo el proceso de hormonización. ¿Qué es necesario para que las personas puedan iniciar su proceso de construcción identitaria? Es importante que las personas se encuentren afiliadas al sistema de salud, no importa si es subsidiado, si es contributivo, si es beneficiario o es cotizante, lo importante es que la persona se encuentre afiliada al sistema de salud. También es importante contar con el consentimiento de la persona, porque muchas veces hay 2 temas. Uno, la desmotivación por todas las barreras de acceso que tiene la población trans. Entonces, muchas veces en los espacios nos han dicho, yo prefiero seguir hormonizándome de manera automedicada y no tener que esperar una cita con el endocrino 4 o cada 5 meses. Y también está la otra cara, que hay personas trans que quieren que sus procesos sean rápidos. Entonces, claro, el proceso de hormonización es en un tiempo, es un proceso. Algunas personas trans quieren que si hoy empezaron con la hormonización, en un mes ya empiezan a obtener esos cambios, pero esto es paso a paso. Bueno, acá lo que yo les explicaba, que activar las RIAs para que haya un diagnóstico y haya una atención. Y pues nosotros, digamos, desde los centros de escucha verificamos que la persona haya iniciado la ruta, y también hacemos seguimiento a los casos de barreras de acceso frente a construcciones identitarias, porque sí hay muchas barreras. Dentro de estas barreras pues están barreras administrativas en los puntos de autorización. Muchas veces se desconoce cada EPS cuál es la ruta que tiene, entonces muchas veces hacen que las personas trans dupliquen el proceso. También, digamos, nos ha pasado que a veces hay negación del servicio porque la persona no ha hecho el cambio de su nombre en la cédula, y pues no hay ninguna normatividad que obligue a las personas trans que deben hacer el cambio de su nombre en las cédulas. Hay barreras culturales,
lo que ahorita veníamos hablando por mitos, por imaginarios, que no permite que las personas trans tengan este proceso de acompañamiento. Hay barreras de calidad, muchas veces los profesionales desconocen cuáles son las rutas, la atención con enfoque diferencial, desconocen cuáles son las necesidades de salud y se pone a la persona a pasar de aquí o de allá. Dentro de esas barreras de calidad también nos ha pasado algo que no necesariamente las personas tienen que pasar por psiquiatría. Hay personas que llevan años de vida trans. A nosotros nos pasó hace poco un caso que la idea era que la chica iniciara medicina, endocrino y el endocrino remitiera al Hospital San José. El médico general no le da la autorización porque él dice que ella tiene que pasar por psiquiatría porque él tiene que estar seguro que ella no tenga un trastorno, que su identidad de género no esté relacionado con un trastorno. Ella le explica que lleva más de 20 años de vida trans, que no es necesario, sin embargo, pues el médico niega la remisión, entonces hablamos de acá de barreras culturales. Hay barreras de autogestión, también digamos que se evidencia que muchas veces en la población trans hace falta esa corresponsabilidad, entonces cuando mandan la orden pues tienen que ir a los puntos de autorización para que autoricen el ingreso a alguno de estos programas, entonces muchas veces se considera que por ser persona trans soy un grupo prioritario y hoy en día pues los grupos prioritarios son infantes, madres gestantes, adulto mayor, personas con discapacidad, sí son población diferencial, pero tienen una corresponsabilidad en su tema de salud. Y hay barreras estructurales, pues que especialistas, por ejemplo, en endocrino, hay muy pocos, o hay baja contratación, hay pocos profesionales y hay mucha demanda, entonces las agendas están colapsadas y una cita con endocrino puede demorar 2, 3 o 4 meses.